El 5 de febrero se sumaron más de 60.000 docentes al sistema educativo. El cálculo surge de una estimación del Observatorio de Argentinos por la Educación y abarca a todos los niveles del sistema educativo. La misión del observatorio es contribuir a que la educación sea determinante en el debate público argentino a partir de datos que permitan enfocarla desde los desafíos del siglo XXI. Estamos en comunicación directa con Carlos Torrendel, referente del Observatorio Argentinos por la Educación, junto a Marina, a recibirlo. Carlos, bienvenido, muy buenas tardes, un gusto, un placer saludarlo. ¿Cómo les va? Mucho gusto, ¿cómo andan? Hola Carlos, muy buenas tardes. Bueno, lo decía recién mi compañero Ezequiel, han presentado un informe que da cuenta que en 5 años se sumaron más de 60.000 docentes al sistema educativo argentino. Bueno, la pregunta es ¿cuántos docentes hay en el país? Y inicialmente, si antes del Observatorio Argentinos por la Educación se venía relevando y confeccionando estadísticas respecto de este tema. Sí, la cantidad de de docentes que hay en el país es un dato que sale regularmente. Lo interesante del documento en este caso es las preguntas que se pueden hacer a partir de él y las relaciones que se establecen. Efectivamente, lo que no se había hecho es una comparación, por lo pronto, de los últimos años, donde se nota este crecimiento, y ahí lo que hay que ver es, digamos, hay que empezar a abrir más los datos y a relacionarlos, porque justamente acá la pregunta es si este crecimiento en cantidad de estudiantes tiene que ver más con problemas del mercado, desafíos del mercado laboral. Sabemos que sobre todo en el nivel secundario y superior, donde han crecido más los docentes, muchas veces la docencia es un complemento a otros trabajos principales, o si efectivamente esto tiene que ver con un aumento en cantidad de alumnos, que eso hay que relevarlo y ponerlo en relación con este dato. Lo ideal sería eso, que en todo caso el crecimiento de los docentes acompañe el crecimiento de la cantidad de alumnos, porque sobre todo en el nivel secundario y superior falta todavía incluir muchos estudiantes para llegar a la educación básica, secundaria, obligatoria, que es el objetivo. ¿Cuáles son las provincias, Carlos, que han tenido mayor incremento de docentes en el país? Mira, tendría que mirar a mano que tener a mano y visualizarlos ustedes al mismo tiempo y al documento. Pero sí, lo central sobre todo se ve porque el aumento se da sobre todo en el nivel universitario, y eso impacta particularmente en las grandes urbes universitarias, claro, como Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, La Plata, etcétera. Entonces diría que fundamentalmente está relacionado con eso, y también con el nivel secundario. Por ahí iría la explicación, digamos. Está bien, está bien. ¿Y cuál debería ser la relación positiva, equilibrada entre cantidad de alumnos y de docentes, si es que existe una fórmula que nos indique un norte hacia dónde transitar? Mira, no hay una respuesta única por la diversidad de escuelas. Es una muy buena pregunta que permite hacer esta reflexión. La gran cuestión acá es cuántos docentes necesitamos en distintos tipos de modalidades educativas para poder hacer frente a una buena educación. Por ejemplo, en la educación rural, obviamente la relación docentes-alumnos es distinto que en una ciudad grande, o sea, ya la misma magnitud lo establece. Pero por otro lado, también sucede que en el secundario y en la universidad vos tenés muchas materias simultáneamente, con lo cual tampoco un docente es un docente de tiempo completo. Entonces eso también hay que corregirlo por ese lado. Y después viene el problema del ausentismo, que es otro tema fuerte en la Argentina, que también hay que estudiar sus causas y comprender que si sucede no es por responsabilidad solamente individual, sino que hay un sistema que lo está promoviendo. Y a eso se le agrega algo que el informe trata, que es el problema o el desafío de la cantidad de docentes que no están frente a alumnos, que muchas veces están trabajando en los ministerios o en tareas de asistencia, pero que habría que chequear que, sobre todo en el contexto de esta pandemia, esos docentes que no están frente a alumnos pasen a colaborar activamente con la mejora de los aprendizajes de los alumnos, que sabemos que están recibiendo un impacto fuerte de la pandemia por el efecto de la desconexión, de la pérdida del vínculo educativo, etc. Entonces, por ahí tenés, como ves, varias metas interesantes para ir estudiando, de tal manera de ordenar todo el sistema educativo para que todos los docentes que hay estén en función de que los estudiantes y los alumnos de todos los niveles aprendan más y mejor, y ese es el secreto.
Ese ordenar el sistema educativo, Carlos, me parece que es parte de la respuesta de la consulta que le iba a hacer respecto a la idea de comenzar con este observatorio. ¿Cuál fue la idea que lo motivó, el objetivo fundamental para generar este observatorio? Mira, la razón fundamental, yo soy más bien un referente académico del departamento, no fui un creador, pero obviamente acompañé el proceso desde el inicio. El objetivo de su observatorio tiene que ver con proveer información, relacionar datos que muchas veces no se relacionan, justamente para que el público en general, la sociedad, etcétera, demanden a los gobiernos, a los estados en todos sus niveles, desde el nivel municipal hasta el nivel nacional, políticas más consistentes, porque justamente, y esto lamentablemente no es un problema solo del sistema educativo. Ustedes saben, mejor que yo, porque tratan estos temas todos los días, que las políticas en la Argentina en general muchas veces no se toman sobre la base de buena información e información consolidada y sobre todo desagregada, porque como bien lo señala un autor vasco, Inerarity, hoy necesitamos una democracia compleja. No podemos tomar decisiones simples cuando los problemas son de alta complejidad y con mucha participación de la sociedad. Entonces, lo que necesitamos es información abarcativa y desagregada en los distintos niveles para que podamos tomar decisiones inteligentes y que la sociedad participe de esa toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, tenemos que revertir muchos años y decenas de años de inacción, porque la Argentina más bien se ha configurado con la idea de que el Estado baja todo en educación, cuando en realidad, si hacemos una buena historia de la educación, sabemos que del Estado baja muchas cosas, pero también del Estado baja lo que al Estado sube. Entonces necesitamos esa interrelación potente entre familias, organizaciones, fundaciones, empresas, instituciones de todo tipo, docentes, etcétera, para que podamos con inteligencia hacer políticas que vayan resolviendo caso por caso los desafíos de las escuelas y no políticas macro que, como sabemos, en muchos campos no terminan colaborando y a veces terminan causando más problemas. Y en esta instancia, ¿cuál creen ustedes que es la principal falencia o la principal problemática que se presenta en este escenario? Digo, más allá de cualquier relación que se pueda establecer, ¿ustedes qué pueden decir inicialmente? Mira, el mundo entero, no sé si, no respondo por ustedes, sino más bien por mí, porque ahí no puedo arrogarme la voz del observatorio. Pero desde mi visión, yo me dedico a estudiar en particular la política educativa argentina y la historia de la educación argentina, desde mi visión hay un desafío central, que es darle un nuevo lugar al colectivo docente. Eso implica un nuevo lugar en términos de formación. Tenemos que profesionalizarlo, convertirlo en un docente que sepa enseñar a hacer. Las aulas tienen que ser talleres activos, donde lo intelectual no quede encerrado en lo enciclopédico, sino que se entremezcle con la actividad, con las decisiones, con los valores, con las prácticas cotidianas. Y simultáneamente tenemos que darle a los docentes una carrera interesante, seria, que le permita desarrollarse a lo largo de su vida. Y eso implica una serie de cambios en la estructura de la carrera docente que lamentablemente, como tantas otras cosas en la Argentina, no se están llevando adelante en ningún gobierno. Hace poco escuché una pedagoga decir un chiste que es bastante triste, ¿no? Que en la Argentina, de la Argentina uno se va una semana y cambia todo, pero si se va 30 años todo sigue igual. Bueno, algún día vamos a tener que irnos 30 años y que las cosas cambien. Por ahora, lamentablemente, parece que todo cambia, pero todo sigue bastante parecido y no se toman decisiones de fondo para poder empezar a animar a todos a hacer las cosas mejor, que es de lo que se trata. Si generamos buenas condiciones, lo vamos a lograr. Mire, Claro. Qué interesante, Carlos. En momentos que se está debatiendo también cambios en la carrera de enfermería, introducir también esta cuestión, ¿no? Cambios en la carrera docente. Bueno, eso invita a una nueva entrevista, a una nueva charla también para desarrollar esta cuestión más en profundidad. Ojalá. Ojalá. Ahora, Carlos, me sumo a lo que decía mi compañera Marina respecto a lo formativo y lo que usted mencionaba también en parte de la última etapa de la entrevista que estamos realizando. ¿Cuánto tracciona aquí? ¿Cuánto fluye? ¿Cuánto complica lo gremial, las paritarias? Hay una situación que año a año, sacando la pandemia de plano, se repite continuamente, ¿no? ¿En cuánto impacta, en cuánto incide esta situación para lo que ustedes plantean? A mí me parece que, y ahí discúlpeme un diagnóstico cultural, la Argentina es experta en querer salir de los laberintos buscando horizontalmente la salida, cuando de los laberintos la única manera que se sale es por arriba. Entonces me parece que hay que dejar de tener discusiones suma cero. Yo no soy de los que creen que
los gremios son el problema. Yo creo que todos somos el problema y todos somos la solución. Entonces acá lo que hay que hacer es encontrar formas de conversación distintas. Por supuesto que lo salarial es un problema y es un desafío en un país donde todos estamos salarialmente viniéndonos abajo desde hace décadas. No es un problema solo de la docencia, por más que la docencia durante la década que va más o menos, la década de los 2000 fundamentalmente, tuvo en relación con los salarios de la Argentina un crecimiento neto de su salario por encima de la inflación. O sea que la docencia argentina, en ese sentido, comparado con otras profesiones, ha tenido durante esos años, y eso generó una base que todavía persiste en relación sobre todo con la caída salarial de otros campos laborales. Sin embargo, yo creo que ahí el desafío se trata de generar una nueva agenda con los gremios. Creo que los gremios no son todos iguales, tampoco todas las cúpulas gremiales son iguales. Este es un tema donde lo provincial interviene mucho. No es lo mismo la situación de Córdoba que de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires u otros lugares. Me parece que hay un montón de conversaciones que están pendientes que no es que se hagan porque nadie sea malo. Yo en general no creo que ese sea el problema. Creo que no estamos poniendo condiciones para empezar a conversar precisamente del chiste que veníamos recién, del largo plazo. En la Argentina estamos todo el día cansadora y aburridamente conversando del corto plazo y por lo tanto lo único que hacemos es poner parches. Hasta que no le dediquemos un tiempito a agendar el largo plazo, la Argentina no va a cambiar. Ese es el desafío que tenemos en todos los campos y vaya si lo tenemos en educación. Muy bien, Carlos, ha sido muy completo, muy amable. Vamos a seguir seguramente retomando estos temas. Muy amable por el tiempo y por la posibilidad de dialogar. No, muchas gracias y muy interesante la conversación, así que mil gracias. Cuando quieran nos volvemos a ver. Hasta cualquier momento. Adiós.